Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bienvenidos, hoy es viernes 24 de junio. En el calendario de Jehová estamos a 18 de Shiván. La porción que vamos a estudiar esta noche se llama Beja Alotja, que significa cuando armes. Y la porción es de Números 8:1 a Números 12:16. Nosotros vamos a concentrarnos en una porción más pequeña, Números 11, vamos a leer del 16 al 17. Números 11, del 16 al 17. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. El principio bíblico que vamos a estudiar esta noche es la unción del Espíritu. Muchas personas creen que la unción del Espíritu vino por primera vez a los creyentes en Pentecostés. Y hay una idea equivocada que en el Antiguo Testamento los seres humanos no tenían unción del Espíritu Santo. Pero las Escrituras nos demuestran otra cosa totalmente diferente. Esta noche vamos a ver la unción del Espíritu, porque nadie que tiene una relación personal con Dios puede estar dentro de esta relación sin tener la unción del Espíritu. Es algo muy importante. A través de los siglos, desde el principio hasta cuando regrese nuestro Señor Jesús, ningún discípulo de Jesús va a poder realizar la obra para la cual fue llamado sin esta unción del Espíritu Santo. Y lo más interesante esta noche es que vamos a ver textos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que nos demuestran que el Espíritu de Jehová estaba sobre todas aquellas personas que hacían la voluntad de Dios. Si se dan cuenta un poco más adelante, ahí mismo en el capítulo 11, vamos a leer otra porción del 24 al 29. Números 11, 24 al 29. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, ¿qué hicieron? Profetizaron, y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos,
pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Quisiera que todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Esta porción es muy interesante y vamos a ver algunos detalles que son importantes. Si vemos en Números 11, la Escritura nos dice que el Espíritu de Jehová estaba sobre Moisés. Y esto es algo que sucedió, y Moisés, para poder realizar todas las tareas que Dios le había encomendado, estaba bajo la unción del Espíritu de Dios. Y luego más adelante, en la segunda porción que leemos, dice que Jehová tomó parte del espíritu que reposaba sobre Moisés y lo repartió a 70 varones. Y lo más interesante de esta segunda porción es que uno de los ayudantes de Moisés, Oseas o Josué, hijo de Nun, al parecer tuvo celos de ver cómo otras personas empezaban a profetizar. Entonces le pidió a Moisés que los detuviera. Y lo más interesante de la porción es lo que le responde Moisés, porque dice: quisiera que todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. En Éxodo 19, no lo vamos a leer el día de hoy, simplemente para que lo apunten y lo estudien en sus casas. La intención de Jehová cuando llegaron a los pies del monte Sinaí era precisamente que todo el pueblo subiera junto con Moisés y Aarón al monte Sinaí y que todo el pueblo fuera bautizado con el Espíritu de Dios. Recuerden, ahí mismo en Éxodo 19, Dios les dijo que los había llamado para ser reino de sacerdotes y gente santa. Entonces necesitaban, para poder realizar el trabajo por el cual fue llamado todo el pueblo de Israel, forzosamente la unción del Espíritu de Dios. Lo que vemos aquí es que ellos rechazaron la invitación de Dios y le dijeron a Jehová que solamente subiera Moisés al monte y que él les comunicara a ellos lo que Dios había de hablar al pueblo. Pero esa no fue la intención inicial. Éxodo 19, Dios quería que todo el pueblo subiera junto con Moisés y Aarón para capacitarlos y que cumplieran el propósito por el cual fueron llamados: reino de sacerdotes y gente santa. Vamos a leer otra porción muy importante, Éxodo 34, 28 al 29. Y él estuvo ahí con Jehová, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios.
Entonces sucedió aquí algo muy importante. Por 40 días estuvo en ayuno total Moisés, no necesitó agua ni alimento y estuvo recibiendo la instrucción de Dios por 40 días y 40 noches. Era tan fuerte la gloria de Dios y su presencia delante de Moisés que cuando él regresó del monte no se dio cuenta que su rostro resplandecía. Pero no solamente esto, vimos en la porción que leímos al principio que el Espíritu de Dios reposaba sobre Moisés. Entonces, no solamente fue afectado físicamente por estar en la presencia de Jehová por 40 días y 40 noches, sino también bajó con la unción del Espíritu. Es importante esta conversación que tiene con Josué, hijo de Nun, porque lo que le dice Moisés a Josué es que él hubiera deseado que todo el pueblo fuera profeta y que Jehová hubiera puesto su espíritu sobre todos ellos. Y la razón es muy sencilla, porque si todo el pueblo era llamado a ser sacerdotes y gente santa, con la unción del Espíritu, no hubieran pasado todas las cosas que pasaron a causa de su rebeldía. Como el pueblo no tenía la unción del Espíritu, se rebeló contra Dios, pecaron contra Dios, se rebelaron contra la autoridad que había dado Dios a Moisés y Aarón, y todo fue un desastre. En las congregaciones pasa algo muy parecido hoy en día. Cuando nosotros formamos parte de una congregación, pero no estamos con la unción del Espíritu, entonces los líderes, los que están dirigiendo, van en una dirección y muchas veces el pueblo va en la dirección opuesta, cuando supuestamente todos deberíamos de ir en la misma dirección, obedeciendo la perfecta voluntad de Dios. Entonces, estos problemas no solamente le sucedieron a Moisés y al pueblo de Israel, son cosas que suceden hoy en día en las congregaciones. Cuando la gente no se entrega totalmente a Dios y no busca la unción del Espíritu Santo, muchas veces el pastor va en una dirección y la gente va en otra, y toda la gente hay rebeldía, hay murmuración y hay muchas cosas que impiden que la congregación crezca y se multiplique como debiera. Entonces es muy importante la unción del Espíritu. De hecho, todo creyente, todo verdadero discípulo de Jesús debería de tener la unción del Espíritu Santo. Es la capacitación que Dios nos da para poder cumplir el propósito por el cual fuimos llamados. Entonces, esto mismo se repite aún hoy en día, y tenemos que buscar precisamente la unción del Espíritu para poder caminar de forma conjunta con todos los que están llenos del Espíritu, buscando hacer la perfecta voluntad de Dios. Vamos a ver otros ejemplos en la Escritura, en el Antiguo Testamento o la Tanaj, porque Moisés no fue el único que caminó bajo la unción del Espíritu de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Génesis 41:38.
Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el espíritu de quién? El espíritu de Dios. Faraón aquí estaba hablando de Josué cuando le contó la revelación del sueño de los 7 años de prosperidad y 7 años de hambruna. Y prácticamente Faraón eligió a José para poder llevar a cabo todo lo que él había propuesto a Faraón, de una persona que se encargara de administrar los bienes para los 7 años de sequía. Entonces, aquí lo que dice Faraón es que nadie estaba lleno del Espíritu de Dios como José, y que él era el indicado para hacer esta tarea. Primera de Samuel 11:6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Jehová vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Entonces vemos que el rey Saúl también recibió la unción del Espíritu, por lo menos al principio de su llamamiento como rey de Israel. Después todos conocemos la historia de qué pasó con la vida de Saúl. Segunda de Crónicas 15:1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. En esta porción vemos que Azarías también recibió la unción del Espíritu de Dios. Primera de Samuel 19:20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba ahí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaban. Vean que no era algo poco común en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo de Dios cayera sobre las personas en el Antiguo Testamento. Todos los mensajeros de Saúl recibieron la unción del Espíritu, ¿y qué hacían? Segunda de Crónicas 24:20. Entonces el Espíritu de Dios vino ¿sobre quién? Sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joaida, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también los abandonará. Entonces Zacarías, hijo del sacerdote Joaida, también recibió la unción del Espíritu. Ezequiel 11:24. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. El profeta Ezequiel también fue ungido con el Espíritu de Dios y tuvo una revelación en el Espíritu. Hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que nos continúan dando testimonio que el Espíritu de Dios era enviado y las personas eran ungidas con él. Tenemos muchas porciones de la Escritura en el Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento, porque es muy importante ver que Dios no ha cambiado, y lo mismo que estableció al principio continúa siendo vigente hasta el día de hoy. De hecho, esta porción que leímos en Números
van a ver qué parecida es a algunos pasajes en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Hechos. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Yeshua Jesús estaba dando la promesa a los apóstoles que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 2:4. Vamos a ver el cumplimiento de la promesa. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro también estaba lleno del Espíritu de Dios. Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y más adelante en el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces vemos que el Espíritu Santo de Dios reposaba no solamente en los apóstoles, en los discípulos de Jesús, sino en otras personas que también creían en Dios. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Imagínense, estaba predicando la palabra y toda la multitud que lo estaba escuchando de repente fue ungida con el Espíritu Santo. Hechos 10:45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, algo muy importante que nos dice la Escritura: no solamente en el Nuevo Testamento había unción del Espíritu, no solamente después de recibir la unción del Espíritu había don de lenguas y profetizaban en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. La unción del Espíritu es muy importante en la vida de todo creyente. Tenemos que buscar la voluntad de Dios, y la única manera de caminar en rectitud, siendo capacitados por el Espíritu de Dios, es recibir esta unción. Es algo que todos debemos tener. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y caminar exactamente como Él lo estableció, haciendo su voluntad, necesitamos urgentemente la unción del Espíritu. Si ustedes ven con cuidado, todos estos hombres de Dios necesitaban la unción para poder realizar el trabajo que necesitaban hacer. De hecho, nuevamente la conversación entre Moisés y Josué es muy, muy importante.
porque Moisés decía que él desearía que todo el pueblo recibiera la unción del Espíritu y que fueran profetas, porque se daba cuenta que Dios los llevaba por un camino y ellos iban en sentido contrario, haciendo su voluntad y no la de Dios. Estaban viviendo en rebeldía, totalmente opuestos a todo lo que Dios establecía. Se quejaban contra los líderes, hacían lo que querían y obviamente todas las consecuencias que tuvieron que pasar fue a causa de su necesidad de ser ungidos con el Espíritu de Dios. Hoy en día en nosotros pasa exactamente lo mismo. Para poder caminar y hacer la voluntad de Dios en nosotros, necesitamos la unción del Espíritu. Todos estos relatos en el libro de los Hechos, recuerden que fue el principio de las congregaciones. Fue poco tiempo después de que Jesús murió y ascendió al cielo. Sin esta unción del Espíritu de Dios, ellos no hubieran podido realizar todo lo que hicieron, especialmente los discípulos y todas las personas que a partir de ese momento tuvieron cargos de responsabilidad en las congregaciones. Toda la historia de la iglesia primitiva, de las primeras congregaciones, es impresionante ver cómo el Espíritu de Dios se movía, no solamente en la congregación, sino en todo lugar donde predicaban la palabra. Y es algo que necesitamos también hoy en día, pero necesitamos la unción del Espíritu, porque necesitamos ser guiados, dirigidos por el Espíritu. Necesitamos recordar todas las cosas que necesitamos expresar para que la gente pueda entender el mensaje que Dios envió a través de su Hijo, y sin la unción del Espíritu es algo muy difícil. Entonces, así como en el Antiguo Testamento y en el principio de las congregaciones que Jesús había establecido a través de los apóstoles, el día de hoy también necesitamos la unción del Espíritu. Es una parte muy importante de nuestro caminar con Dios. Necesitamos ser ungidos con el Espíritu de Dios y permanecer en fidelidad hasta que se acabe el tiempo que Dios estableció para que nosotros cumplamos el propósito por el cual nos llamó. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.